Hola, sabemos que para acentuar o tildar una palabra es necesario reconocer qué sílabas la componen y luego simplemente procedemos a aplicar las reglas generales de acentuación. Esto es sencillo en palabras como celeste, ce-les-te, 3 sílabas, o novedoso, no-ve-do-so, 4 sílabas. Pero, ¿qué ocurre en palabras como murciélago, aorta o zanahoria? ¿Cómo las dividimos? ¿Cuántas sílabas poseen? Para responder estas preguntas es necesario recordar algunas ideas en torno a la formación de los hiatos y los diptongos. Acompáñame a verlo. Para entender con claridad cómo se generan los diptongos y los hiatos, es necesario recordar que existen dos grupos de vocales: las vocales abiertas y las vocales cerradas. En el grupo de las abiertas tenemos a las vocales A, E, O, y en el grupo de las cerradas tenemos a las vocales I, U. Por ejemplo, en la palabra preciso tenemos a las vocales abiertas E, O y a la vocal cerrada I. Ahora veamos qué ocurre en otras dos palabras. En la palabra después encontramos 2 veces a la vocal abierta E y 1 vez a la vocal cerrada U. En la palabra maíz encontramos a la vocal abierta A y a la vocal cerrada I. En estas dos últimas palabras encontramos vocales que se pronuncian consecutivamente: UE, así como AI. Para efectos del silabeo, cuando tenemos una vocal al lado de la otra, en algunos casos estas van a formar parte de una misma sílaba. Por ejemplo, después. A esto se le conoce como diptongo, es decir, unión de vocales. En otros casos, las vocales van a generar sílabas distintas. Por ejemplo, maíz. A esto se le conoce como hiato, es decir, separación de vocales. ¿De qué depende que unamos o separemos vocales? Para responder a estas preguntas o estas dudas, revisemos los diferentes tipos de diptongos e hiatos. Ahora veamos el primer caso de diptongo. Si en una palabra encontramos una vocal abierta al lado de una vocal cerrada y la vocal abierta tiene la mayor fuerza de voz, entonces ambas vocales deben unirse y generar una sola sílaba. No importa el orden en que aparezcan ambas vocales. Por ejemplo, en la palabra auto encontramos a la vocal abierta A al lado de la vocal cerrada U y la vocal abierta tiene la mayor fuerza de voz. Las sílabas que integran esta palabra son auto y la pronunciación es auto y no auto. Veamos otro ejemplo. En la palabra después tenemos a la vocal cerrada U al lado de la vocal abierta E y la vocal abierta tiene la mayor fuerza de voz. La pronunciación es pues y no pues. Y las sílabas que integran esta palabra son después. En este caso también nos encontramos frente a un diptongo. Ojo, no olvides que el silabeo es importante para aplicar luego las reglas generales de acentuación. Auto es una palabra grave terminada en vocal, por lo tanto no lleva tilde. Y después es una palabra aguda terminada en S, por lo tanto sí lleva tilde. En resumen, si la vocal abierta tiene la mayor fuerza de voz, entonces nos encontramos frente a un diptongo. ¿Y qué hacemos si sucede lo contrario? Estaríamos en el caso del hiato acentual. Veámoslo. Si en una palabra encontramos una vocal abierta al lado de una vocal cerrada y la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz, entonces ambas vocales se deben separar y generar 2 sílabas distintas. No importa el orden en que aparezcan y se debe colgar una tilde en la vocal cerrada. Veamos un ejemplo. En la palabra tío, la vocal cerrada I tiene la mayor fuerza de voz. Por ello, las vocales se deben separar y se debe tildar a la vocal cerrada I. Quizás estás diciendo, pero tío no sigue la regla general, porque se trata de una palabra grave terminada en vocal. Es verdad, lo que sucede es que el hiato acentual es una excepción a la regla general de acentuación. Veamos otro ejemplo. En la palabra púa, la vocal cerrada U tiene la mayor fuerza de voz. Por ello, se deben separar las vocales de esta palabra y se debe tildar a la vocal U. Ojo, si bien no podemos aplicar las reglas generales de acentuación, sí podemos decir que las palabras tío y púa son graves. Ahora veamos el segundo caso de diptongo. Si en una palabra encontramos una vocal cerrada al lado de otra vocal cerrada
y ambas vocales cerradas son distintas, entonces estas deben unirse y generar una sola sílaba. No importa en qué orden aparecen las vocales cerradas. Por ejemplo, en la palabra construido tenemos a la vocal cerrada U al lado de la vocal cerrada I. Por lo tanto, ambas vocales deben unirse y generar una sola sílaba. El silabeo es el siguiente: construido. Veamos otro ejemplo. En la palabra triunfo tenemos a la vocal cerrada I al lado de la vocal cerrada U. Por lo tanto, ambas vocales deben unirse y generar una sola sílaba. En este caso, el silabeo es el siguiente: triunfo. Ojo, no olvides que el silabeo es necesario para aplicar luego las reglas generales de acentuación. Construido y triunfo son palabras graves que terminan en vocal, por lo tanto no llevan tilde. En resumen, si se encuentran dos vocales cerradas distintas, nos encontramos frente a un diptongo. ¿Y qué hacemos si sucede lo contrario? Estaríamos frente al caso del hiato simple. Veámoslo. Si en una palabra encontramos una vocal abierta al lado de otra vocal abierta, entonces ambas vocales se deben separar y generar dos sílabas distintas. No importa el orden en que aparezcan, ni si son distintas o iguales. Veamos un ejemplo. En la palabra poema, la vocal abierta O y la vocal abierta E funcionan como dos sílabas distintas. Por lo tanto, la pronunciación es la siguiente: po-e-ma. Veamos otro ejemplo. En la palabra zoológico encontramos dos O al inicio que deben funcionar como dos sílabas distintas. Por lo tanto, la pronunciación sería la siguiente: zo-o-lo-ji-co. Ojo, no olvides que el silabeo es necesario para aplicar las reglas generales de acentuación. Poema es una palabra grave terminada en vocal, por lo tanto no se debe tildar. Y zoológico es una palabra esdrújula, por ello sí se debe tildar. Cuando la H se encuentra entre dos vocales de cualquier tipo, no interfiere en la generación de diptongos o hiatos. Es decir, las vocales se pueden unir y generar un diptongo o separar y generar un hiato, sin que sea relevante la presencia de la H. Veamos un ejemplo. La palabra alcohol se silabea de la siguiente manera: alcohol. Se trata de un hiato simple porque se encuentran dos vocales abiertas. Veamos otro ejemplo. En la palabra prohibir, el silabeo es el siguiente: prohibir. Se trata de un diptongo porque se encuentra una vocal abierta que lleva la mayor fuerza de voz y una vocal cerrada. En resumen, hemos aprendido a determinar la presencia de diptongos e hiatos. Hemos observado dos formas en que se generan los diptongos. Primero, cuando se unen una vocal abierta y una vocal cerrada y la vocal abierta posee la mayor fuerza de voz, como en auto. En segundo lugar, cuando dos vocales cerradas distintas se unen, como en la palabra ruido. En el caso de los hiatos, hemos observado dos formas. Primero, el hiato acentual se produce cuando se encuentran una vocal abierta y una vocal cerrada, y la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz, como en tío o púa. En segundo lugar, el hiato simple se genera cuando se encuentran dos vocales abiertas, como en las palabras caos o coordinar. No olvides que la H no interfiere en la formación de diptongos e hiatos. Bueno, ahora ya sabes cómo silabear palabras como murciélago, aorta o zanahoria. Además, ya puedes determinar qué tipo de palabras son y si se deben tildar. No olvides de poner en práctica todo esto en tus próximas clases. ¡Nos vemos!